Hechos y actos jurídicos. Vamos a comenzar por hablar sobre el simple hecho y diferenciarlo con lo que es el hecho jurídico. El simple hecho es aquel acontecimiento que no produce ningún tipo de consecuencia jurídica. Puede ser un hecho natural, producto de la naturaleza, o humanos, voluntarios o involuntarios. Voluntario, vamos a ver más adelante cuáles son las características de los hechos voluntarios. ¿Qué diferencia encontramos con los hechos jurídicos? El artículo 257 nos dice: el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El hecho jurídico parte de un simple hecho, pero el ordenamiento jurídico le otorga la producción de consecuencias jurídicas, produce consecuencias jurídicas. Y aquí es una gran diferencia con el Código de Vélez, que definía el hecho jurídico como aquel que era susceptible de producir consecuencias jurídicas, es decir, que podía o no producir consecuencias jurídicas. El nuevo código ahora lo diferencia del simple hecho, diciendo que el hecho jurídico produce consecuencias jurídicas. Y entonces encontramos también hechos que ocurren por la naturaleza o por la intervención del hombre. Aquellos hechos que ocurren por los hechos de la naturaleza, como pueden ser inundaciones, tormentas o granizo, tienen como consecuencia, si es que están, por ejemplo, en un contrato por un seguro, un contrato de seguro, esos hechos producen consecuencias jurídicas. En los que interviene el hombre son acciones también, acontecimientos, por ejemplo, conducir, asistir a la facultad o usar un teléfono móvil. Esto son contratos por los cuales, o actos que acarrean consecuencias jurídicas. Vamos a ver entonces cómo, partiendo del simple hecho, podemos estar en presencia de un hecho jurídico si es que estos producen consecuencias jurídicas, cosa que no lo hacen los simples hechos. Y entonces tenemos que estos hechos jurídicos pueden ser externos o de la naturaleza, o humanos si es que interviene el hombre. Dijimos que la definición de hecho jurídico lo encontramos en el artículo 257. Si son hechos humanos, tenemos que ver cómo actuó esa persona, cómo ese acontecimiento humano, cómo se realizó, si fue de carácter voluntario o involuntario. Si son voluntarios, vamos a ver que estos actos voluntarios tienen que tener determinados elementos, que lo vamos a ver más adelante. Elementos internos y externos, que deben estar sin ningún tipo de vicio. Si algún elemento interno o externo tiene algún defecto o vicio, estamos ante un acto involuntario. Luego tenemos el concepto de lícitos, si los actos son lícitos. Lícitos si son conforme al ordenamiento jurídico, e ilícitos si quebrantan ese ordenamiento jurídico, que puede darse tanto en los actos voluntarios como involuntarios. Y ahora estamos llegando, si son ilícitos, entonces tenemos que ver si son realizados con dolo, con una intención maliciosa de causar un daño, o si se actuó con negligencia, impericia. Entonces estaríamos ante un cuasi delito, se actuó con culpa. En cuanto a los actos lícitos, veremos que si el hecho jurídico, humano, voluntario y es lícito, estamos en presencia de un simple acto lícito. Estos actos lícitos, simples actos lícitos, producen consecuencias jurídicas. Están a un paso de la conformación de un acto jurídico, pero lo que lo diferencia es que aquí no hay un fin inmediato de producir consecuencias jurídicas. Las producen, pero estas consecuencias están dadas por la norma. La ley es la que le otorga esa consecuencia jurídica. Cosa diferente que ocurre con los actos jurídicos. Los actos jurídicos recorren este mismo camino. Son hechos jurídicos, humanos, voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato la producción de consecuencias jurídicas. Y eso lo vamos a ver en el artículo 259, que las define. Entonces, la diferencia fundamental entre un simple acto y un acto jurídico es que en el acto jurídico las partes buscan la producción de esa consecuencia jurídica. Vamos a definir el acto voluntario, que les señalé anteriormente, que está conformado por elementos internos y externos.
El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Tenemos los tres elementos internos y el elemento externo. Tiene que darse estos dos elementos, el interno como el externo, para que se produzca un acto voluntario. Entonces tenemos los elementos internos, el discernimiento, la intención y la libertad, más el externo, que es la manifestación de esta voluntad. El discernimiento como la aptitud ideológica, como para eh, poder determinar qué es bueno, o discernir qué es lo bueno de lo malo, diferenciar lo bueno de lo malo. La intención es una voluntad de realizar un determinado acto conociendo las consecuencias de ese acto, y la libertad es la acción libre de ningún tipo de restricción que me posibilite optar por distintas opciones. A esto se suma esta manifestación, que es el modo de expresar en el mundo real esa eh, decisión de realizar determinado acto. Si no existe esta manifestación externa, puede quedar como una mera reserva legal, como un deseo, pero no tiene consecuencias jurídicas. Y aquí entonces tenemos el concepto de discernimiento, es la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el significado del acto y sus consecuencias. Decimos que es una aptitud intelectual. Podríamos señalar que este es el género, y la intención, la especie. La intención es el propósito de realizar el acto, también en una aptitud intelectual, pero específico con respecto al acto que uno quiere o desea celebrar. Es la correspondencia entre lo entendido y lo actuado. La persona que actúa con intención sabe cuáles son las consecuencias del acto que está realizando. Y por último, la libertad como último elemento de los elementos internos de la voluntad, que es la posibilidad de elegir entre varias opciones sin coacción externa legítima. Y aquí nos encontramos con el elemento externo, que es la manifestación de la voluntad, artículo 262, que dice: la manifestación de la voluntad son los actos que pueden exteriorizarse oral, por escrito o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material. Tenemos los distintos tipos de exteriorización de la voluntad. A contrario, tenemos el acto involuntario, señalado en el artículo 261, que dice que el acto involuntario es por la falta de discernimiento. Estamos señalando aquí uno de los elementos, ¿no? El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Aquí señala la capacidad negocial del menor de edad a partir de los 13 años. Bien, entonces aquí estamos en presencia de aquellas causales que obstaculizan el discernimiento. En el artículo 258 dice: el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. Bien, aquí estamos ante el simple acto lícito que señalaba anteriormente, que tiene casi todas las características del acto jurídico, pero le falta el fin inmediato. ¿Produce consecuencias jurídicas? Sí, pero esta consecuencia jurídica está dada por la ley. El ordenamiento jurídico es la que le otorga esta consecuencia jurídica. A diferencia del acto jurídico, enunciado en el artículo 259, que dice: el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Recuerden todo el caminito que tiene que llevar adelante para transformarse en un acto jurídico. Vamos a la clasificación de los actos jurídicos. Tenemos los patrimoniales y extrapatrimoniales, que tiene que ver si tiene contenido económico o no. Onerosos o gratuitos, aquí tiene que ver con las contraprestaciones. Si en un contrato bilateral ambas partes ofrecen contraprestaciones, estamos en contratos onerosos, y si solamente una brinda una prestación, es gratuito. Unilaterales, bilaterales o plurilaterales, conforme a la cantidad de voluntades que están participando en el acto. Formales,
adoptamos la clasificación que señalan los actores eh, más contemporáneos, en que todos los actos son formales, pero se van a clasificar conforme a la solemnidad que adopte cada uno de ellos. Entonces estamos en presencia de actos formales de solemnidad absoluta, actos formales de solemnidad relativa o actos no solemnes. Seguimos entonces la clasificación tripartita y no de aquellas que lo clasifican en actos formales y no formales. Nosotros adoptamos esta en que son todos formales y variará en el tipo de solemnidad. Después pasamos a los actos puros o simples y los actos modales. Puros o simples son aquellos que podemos distinguir claramente los elementos esenciales del acto: sujeto, objeto, causa y forma, y los modales incorporan, además de los elementos esenciales, las modalidades: plazo, cargo o condición. Luego, los principales y accesorios, que los principales hacen referencia a la autonomía que tiene el propio acto, sin necesidad de ningún otro acto que le dé mayor virtualidad, mientras que los accesorios dependen su existencia de un acto principal. Por ejemplo, un acto principal podríamos señalar una locación, mientras que un acto accesorio sería una fianza, la cual depende de la locación para poder subsistir. Luego vemos los actos de administración y de disposición. Los actos de administración son aquellos que tienden a la conservación del patrimonio, mientras que los actos de disposición disminuyen este. Actos positivos y negativos. Los positivos están relacionados con un hacer, con una acción, mientras que los negativos tienen relación con una omisión. Luego, los actos entre vivos y multicausa, que tienen injerencia en cuanto al en que entran en vigencia. Los entre vivos a partir de la celebración del mismo, y los multicausas entran en vigencia a partir de la muerte del causante. Pasamos ahora al acto ilícito. ¿Qué es el acto ilícito? Bueno, los actos ilícitos son aquellos que entran en colisión con la norma. Los actos humanos ilícitos son aquellos contrarios al ordenamiento jurídico. Y vamos a ver que este acto ilícito tiene determinados elementos que lo componen. Obviamente la ilicitud, antijuricidad, un daño, autoría o responsabilidad, factores de atribución. Estos factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. Si son subjetivos, se tienen en miras o en cuenta cómo actúa la persona que realizó el acto ilícito, si actuó con culpa o con dolo. Si actuó con culpa es un cuasi delito civil, si actuó con dolo, un delito civil. Y tenemos los factores de atribución objetivos, donde se prescinden del dolo y de la culpa, y veremos que en ese caso la persona debe responder por la cosa riesgosa de la cual se sirvió, o por sus empleados, responde por los hechos de sus empleados. Y por último, las relaciones de causalidad. Vamos ahora a hablar detalladamente por cada uno de ellos. Vamos con la antijuricidad. Cualquier acción o omisión que cause daño a otro es antijurídica si no está justificada. Eso dice el artículo 1717. Es la contradicción del hecho con el elemento jurídico, el hecho del hombre con el elemento jurídico, entendido en sentido amplio, tal como derecho positivo, principios generales del derecho y el derecho natural. Entonces, antijuridicidad tomamos como esto, ¿no? Es la contradicción del acto con la norma. En el artículo 1740 se instituye el principio de la plenitud de la reparación del daño, o sea que todo daño debe ser reparado. O sea que la víctima o damnificado se coloca en una situación similar a la que se encontraba antes de lo ocurrido del hecho que ocasionara el daño. Ese era el fin último de la reparación del daño. Y esto se puede hacer a través de un monto dinerario o una reparación en especie. Vamos ahora a hablar sobre la autoría o responsabilidad. Cuando hablamos de autoría tenemos que prestar atención si el acto fue realizado de manera voluntaria o involuntaria. Recuérdense lo que hablamos anteriormente. Un acto voluntario es aquel que está conformado por el discernimiento, intención
y libertad más la manifestación de la voluntad. Ninguno de esos elementos debe estar viciado. En cambio, un acto involuntario es un acto en que algún elemento que conforma la voluntad se encuentra viciado. Por ejemplo, que señalamos anteriormente, cuando el discernimiento se ve afectado por minoridad, por ejemplo, ese acto se convierte en un acto involuntario. Excepción del principio de reparación. Y aquí encontramos en el acto involuntario una excepción. Todo acto realizado de manera involuntaria, en principio, no se debería responder. Aquel que causa el daño no debería responder. Y el artículo 1742 dice: atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativa en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima, las circunstancias del hecho, y esta facultad no es aplicable en caso de dolor del responsable. Aquí este artículo que me está diciendo es lo siguiente. El principio general es que todo acto ilícito realizado por una persona que actuó de manera involuntaria no debe reparar, a menos que el juez decida fallar conforme a equidad. Y entonces él va a merituar si la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho, y puede llegar a hacerlo responsable del acto, a menos que se haya actuado conforme a dolo del responsable. Bueno, este sería el caso de excepción. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. Pero en principio el juez tiene esta herramienta de poder apartarse de este principio de no reparación. Y justamente lo fundamenta en el principio de equidad. Factores de atribución, esto que señalamos anteriormente, que pueden ser objetivos o subjetivos. Los factores de atribución subjetivos son el dolo de la culpa. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas en tiempo y lugar, mientras que el dolo se configura por la realización de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Eso lo señala el artículo 1724. Y el otro factor que señalábamos anteriormente también era el factor objetivo, en donde se prescindía directamente del dolo de la culpa, ¿sí? Donde la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir la responsabilidad, y en tales casos el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Esa sería la única forma de poder eximirse de responsabilidad, que pueda demostrar que la víctima del daño actuó de manera culposa. Y vamos a ver ahora factores de atribución subjetiva, en particular la culpa. Decimos que eso puede ser resultado de un actuar negligente, aquel que omite, deja de hacer lo que está obligado a, y es una negligencia de carácter negativa. Vamos a un ejemplo: sale a la calle sin revisar los frenos del auto. Esa sería una omisión, por lo tanto es un actuar negligente. El imprudente hace de más, realiza lo que debe hacer y realiza lo que de haber sido prudente no debía haber realizado. Por ejemplo, el ejemplo resulta mucho más claro: sale a la calle con su auto en buenas condiciones mecánicas, pero conduce a 150 kilómetros por hora. Entonces realizó, pero actuó de más, guiándose por las buenas condiciones de su auto, infringe una norma de tránsito, actúa de manera imprudente. Y el que actúa con impericia es la falta de conocimiento, en el entrenamiento o práctica que exige de su arte, justamente porque carece de ese conocimiento. El ejemplo es: sale a la calle con su auto sin saber manejar. Aquí lo que vemos es que hay un desconocimiento, y a través de ese desconocimiento o impericia ocasiona el daño. Entonces tenemos las tres situaciones en que puede configurar la culpa. En un actuar diligente es a través de la omisión; del imprudente, de un actuar de más y a través de esa acción de más ocasiona el daño; y la impericia es la falta de conocimiento. Y por último tenemos las causales, las relaciones de causalidad o nexo de causalidad. Tenemos tres tipos: las consecuencias inmediatas, que son las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, que se llamarán consecuencias inmediatas. Por ejemplo, alguien que está trabajando supóngase en altura, al causar una mala maniobra cae; producto de la caída
se lesiona. Esta sería una consecuencia inmediata. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión con un hecho o un acontecimiento distinto serían las consecuencias mediatas. En esa misma actividad, donde supongamos que están trabajando en altura, alguien que está pintando cae de una determinada altura, es trasladado a un hospital en una ambulancia, y la ambulancia en su recorrido hacia el hospital choca. El segundo daño, esa sería una consecuencia inmediata de la primera, que fue la caída. Y la última, las consecuencias inmediatas que no pueden preverse, se llaman consecuencias casuales. Vamos al mismo caso. Esta persona que está trabajando en altura cae, es llevado por la ambulancia llega sano a salvo al hospital, pero en su internación es producto de una mala praxis médica, sufre un daño mayor o muere. En ese caso, esa consecuencia se va a considerar como casual, porque viene la conexión de actos anteriores, pero no pudo ser previsible. Bien, muchas gracias.